Por favor, presten atención, insisto, a la explicación del por qué, el cómo y el qué. ¿Ok? How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way. And it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean, what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple.
but we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors. Voy a parar aquí el video porque creo que ya con esta introducción podemos partir de este punto para comenzar un poco la presentación y la discusión de lo que hemos venido o lo que les quiero compartir, y me parece importante la estructura de comenzar de esta manera, porque en este video él evidentemente está hablando de un producto, él está hablando de las computadoras y de todo lo que es la empresa Apple, que hace iPhone, computadoras, no se escucha bien. No están escuchándome a mí bien. Yo te escucho perfecto, amigo. Sí, ok. Bueno, como les estaba diciendo, esta es una empresa, o sea, lo que sería, lo que él está hablando directamente, habla puntualmente de una compañía que hace productos, ¿no? Y estos productos, evidentemente, estamos hablando de qué persiguen. Y esto lo que él llama, y este autor es un autor que se llama Simon Sinek, que habla sobre el círculo de oro, el círculo dorado, el Golden Circle, que él lo divide en 3 círculos, como lo vieron en el video, donde el punto más profundo es el por qué, luego hay un punto que le sigue, que es el cómo, y luego el más amplio, que es el qué. Entonces, inmediatamente decimos, ¿qué es lo que, y cuando hablo de este círculo, vamos a orientarlo a una persona? Porque me parece que es fundamental verlo de esa manera. Una persona, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que me conecta? Me conecta porque es una persona de un color o de una nacionalidad o de un aspecto gordo, flaco. ¿Qué es lo que me conecta con él? El qué, no. Y creo que ese es el primer punto. Luego preguntamos el cómo hace las cosas. Bueno, ya estamos entrando un poco más en materia. Él nos empieza a llamar la atención porque a mí me identifica esa persona, ese liderazgo, porque hay algo que me relaciona directamente con él. Y luego el punto más profundo, que es el por qué hace las cosas. Y es ahí donde realmente se puede responder que nosotros, los seres humanos, al final esta teoría viene acompañada de un estudio de cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro tiene, de alguna manera, tiene mucha similitud en cuanto a él presenta esta imagen, que son cortezas que van, digamos, cubriendo el cerebro, y a través de la cabeza nosotros tenemos esa primera imagen que tenemos, es el qué inmediatamente que nos viene a la mente. Y que en muchas ocasiones cometemos el error de hacer las cosas por el qué y no por el por qué. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, yo creo que eso es fundamental para entender lo que, digamos, qué es un liderazgo, cómo se puede desarrollar un liderazgo. Es fundamental entender esta teoría. No sé si por el chat algunos de ustedes no voy a hacer, o sea, pueden ir escribiendo, me pueden ir diciendo desde el punto de vista de ustedes, sin hacer trampas, sin buscar en Google, qué es para ustedes un líder. O sea, qué consideran ustedes que es un líder y de qué manera ustedes sienten que se puede una persona, digamos, que dedicar o terminar siendo un líder. O sea, más o menos en ese contexto váyanme escribiendo. Pero bueno, un poco lo que les decía es que al final esta estructura de ver el por qué es lo que nos ayuda a determinar el propósito. Y lo que queda demostrado es que la naturaleza del ser humano se conecta con las personas por el por qué hacen las cosas. Entonces yo, por ejemplo, no me conecto con Teresa porque ella estudie. Yo me conecto con Teresa porque por el por qué ella decide estudiar, o el por qué ella decide emprender un proyecto, o el por qué ella decide llevar a cabo una participación en una organización. Entonces, eso es fundamental para entender que nosotros tenemos mayor conexión cuando sabemos explicar el por qué hacemos las cosas, y el por qué está ligado a nuestro propósito personal, que forma parte de ese propósito que nos lleva a desarrollar actividades, hacer cosas, involucrarnos en distintos espacios. Entonces voy a ir leyendo un poco los comentarios. Un líder es una persona que sabe guiar a los demás.
Un líder es una persona que guía a su equipo, una persona que guía y que apoya y que sabe cómo hablarles, aquel que toma las decisiones importantes de un equipo, una persona que pueda escuchar las opiniones de los demás y pueda guiarlos. Un líder es aquel que dirige y guía a un grupo de personas para lograr un objetivo o meta. Un líder es el guía a los demás y hace un cambio, también sabe trabajar en equipo. Un guía, una persona que guía a las personas hasta que todos puedan obtener lo que desean, no solo él o ella. Es una persona enfocada e ilustrada a un camino nuevo, sabiendo controlar su entorno. Una persona que es capaz de llevar un grupo de personas con fin en común a alguien humilde y capaz de apreciar y entender cada persona y sacar de las personas lo mejor. Un líder es una persona que guía a otras personas de manera correcta a realizar alguna actividad, negocio, etc. Alguien que tiene valor de asumir responsabilidades, de ser un guía para aquellas personas que lo necesitan. Una persona que desarrolla acciones que generan en los demás algún tipo de interés, por ende lo siguen. Es aquel que sabe escuchar y toma las mejores decisiones para un grupo de personas. Bueno, creo que lo fundamental de todos los comentarios, muy valiosos, muchachos, lo que han escrito por el chat. Creo que voy a mencionar palabras que han repetido. Guía es una. Un líder es una persona que guía, es una persona que puede asumir responsabilidades, ¿ok? Y otra que también mencionan mucho, que está ligado a un líder, es el equipo, ¿ok? Voy a utilizar estas tres que ustedes han mencionado, que las repitieron en varios puntos y me parece interesante, porque en muchas ocasiones cometemos grandes errores y pensamos que un líder es solamente un político. Un líder es nuestro concejal, nuestro alcalde, nuestro gobernador. Pero un líder realmente es el muchacho que está sentado junto a ti en clases. Un líder es la persona, una comunidad que exige sus derechos. Un líder es la madre que sale a trabajar todos los días y a través de un equipo que la acompaña lleva a cabo diversas actividades. Entonces los liderazgos y lo que es ser líder no viene con un cargo, no viene con un tema político, viene con ejercer nuestros derechos, nuestros deberes y como ciudadanos ponerlos en práctica para poder transformar nuestros espacios, nuestras realidades con un fin y un objetivo en común. Ese es otro punto que mencionaron, un objetivo en común. ¿Por qué les digo que el equipo está acompañado siempre de un liderazgo? Porque un líder no puede ser líder si no tiene equipo. Y el equipo es el que le asegura a un líder poder llevar y guiarlo para alcanzar ese objetivo común que ellos han planificado. Entonces, le hago mención a esto porque creo que, y lo podrán, estoy seguro que en muchas ocasiones lo han visto, habrán visto que las personas suelen confundir la definición de liderazgo. Yo voy para hablarles desde el punto de vista, digamos que lo que realmente significa líder y la definición que establece la RAE es: un líder es una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social o otra colectividad. Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente de una competencia deportiva. Entonces, en la definición de líder que nos dice la Real Academia Española, concuerda con lo que ustedes nos han escrito aquí, que es una persona que pueda guiar y dirigir a una colectividad, a un grupo, a un equipo, para un objetivo en común. ¿Ok? Y justamente eso es lo que ustedes tienen que aprender a utilizar para poder desarrollar dentro de cada uno de ustedes esas herramientas que los puedan hacer buenos líderes. Yo estoy convencido que todos los ciudadanos somos líderes. Todos los ciudadanos, de alguna manera, en algún aspecto de nuestra vida, ejercemos el liderazgo. Ahora, el tema es cómo podemos prepararnos o a través de qué herramientas podemos explotar nuestras capacidades para utilizar nuestro liderazgo de una forma positiva. ¿Ok? También creo y estoy convencido que hay liderazgos que son tan positivos como negativos, pero que no entraremos en discusión porque yo creo que ya eso entra más en la subjetividad de cada uno. Pero lo importante, insisto, es que, y la idea de lo que hablemos el día de hoy, es cómo podemos utilizar el liderazgo para nosotros poder desarrollar propósitos personales, objetivos personales y desarrollarnos nosotros en
los proyectos o objetivos que quisiéramos desarrollar para nosotros mismos, nuestra comunidad, nuestros intereses, etc. Y cómo esto, y repito, al punto que habíamos hablado anteriormente, se relaciona directamente con el propósito. Entonces, cuando hablamos del propósito, ¿verdad? Y esto es un tema que se ha venido trabajando y que además está apoyado a la tesis que estábamos hablando del Círculo de Oro, que es que cada vez más personas buscan relacionarse con proyectos y personas que vayan más allá de lo superficial y lo transaccional. Es decir, a mí no me conecta estar con una persona simplemente porque sea bonita, porque sea guapa, porque tenga algún aspecto físico que me llame la atención. A mí me conecta con una persona algo que va más allá, algo que me une a esa persona, que piensa como yo, que trabaja como yo, que viene de donde yo vengo, que lucha como yo lucho, que comparte mis valores, que comparte mis principios, y por el por qué él hace esto es lo que a mí me conecta directamente, para poder sentir ese propósito y unirme a esa persona y seguir ese propósito. Y además está estudiado esto, el 66% de los consumidores, no solamente en cuanto a productos, sino consumidores en aspectos sociales, cambian de una marca, de un producto, de una organización a otra, simplemente por el propósito. 66%. Aquí ponen sentir empatía, sí. La empatía puede ser un aspecto que podrían surgir, que te hace a ti sentir que te unes al propósito de esa persona. Entonces, nosotros, que cada uno de nosotros estamos aprendiendo, creciendo, formándonos y preparándonos, y a través de esto podemos desarrollar un objetivo o un proyecto que queramos para nuestra comunidad, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra universidad, para nuestro colegio, para nuestro liceo. Va ligado a ese punto de cómo podemos desarrollar proyectos y realidades que impulsen propósitos compartidos, que puedan tener empatía entre las personas. Sin duda alguna, el carisma es fundamental, pero el carisma no necesariamente está ligado con el propósito. Puede ser un complemento del propósito. El carisma te puede ayudar a saber llegarle más a las personas y el carisma te hace conectarte con la persona. Pero el carisma es más la imagen y más la parte superficial que realmente lo que va más allá. Y ese más allá, insisto, es el porqué. Entonces, es tu razón de existir. O sea, cuando uno define un propósito, cuando yo defino el propósito de una organización, cuando yo defino el propósito mío personal, es lo que a mí me da razón a diario para yo, por qué me despierto en las mañanas y por qué me paro y por qué yo hago las cosas que estoy haciendo. Entonces, cuando les decía al principio de que los liderazgos se tienen que construir, justamente parte de eso es encontrar las herramientas que te hacen mejorar como líder, mejorar como persona, para poder transmitir ideas. Entonces, yo lo veo en 3 puntos. El primero es mejorar en aspectos que te permitan comunicar mejor los mensajes, que te permitan llegarle a más personas. Como les dije, un líder que ejerce su liderazgo no necesariamente requiere de un cargo puntual o estar en una organización puntual. Lo que requiere es, a través de un espacio, guiar a un equipo. Puede ser en el salón de clases, como se los dije antes, puede ser en un trabajo, puede ser en una organización, puede ser en cualquiera de estos espacios. Pero lo fundamental, primer punto, ¿cómo yo puedo mejorar esa persona, ese liderazgo a través de las herramientas que son conocidas como soft skills, que son las herramientas básicas que nosotros podemos trabajar? Herramientas como mejorar los mensajes que se transmiten, construir ideas que tengan una historia que contar, poder tener dentro del aspecto que habían mencionado, por ejemplo, la empatía, trabajar en cómo podemos hilar mensajes que conecten con otras personas. En segundo lugar, yo hablaría de crear un propósito claro. Yo creo que eso es fundamental. Ustedes, obviamente, están en un momento de sus vidas donde están pues aprendiendo, están en ese momento donde están nutriéndose de conocimiento para más adelante y muy pronto, pues ir desarrollando ideas, proyectos, formar parte de organizaciones que los impulsen a perseguir un propósito, que los impulsen a perseguir un porqué, que los haga sentirse que están de alguna manera por el camino correcto. Y en ese propósito que se va construyendo,
esto le cito una frase que me parece bien interesante que dijo Olga Osminkina, que fue la CEO de PepsiCo. Dijo: el propósito es más el camino que el destino. Es la estrella del norte que guía e inspira a las personas. Entonces, cuando hablamos de ese propósito, como les decía, es dejar claro cuál es mi propósito que me inspira para yo poder inspirar a los demás. Se dice en muchas ocasiones que si yo no creo en lo que estoy haciendo, entonces no van a creer lo que están alrededor de mí. Si yo le digo a mi equipo: miren, en verdad yo no estoy muy convencido de que tengamos que caminar por aquí, pero bueno, acompáñenme, ¿quién me va a querer acompañar? Porque se necesita una persona que te pueda decir de manera determinada: este es el camino, vamos a tener tal y tales problemas, vamos a tener tal y tales obstáculos, pero hay que seguir por este camino. Y como nos une un propósito, como nos une un camino, una guía que nos lleva hacia ese punto, pues vamos a alcanzar ese objetivo que cada quien, cada equipo, cada liderazgo, cada institución se va a ir trazando en el proceso. Y por último, esos 3 puntos, como les dije, que es las herramientas soft skills que te definen como persona, lo que tiene que ver con tu propósito, y luego el punto final, que creo que es lo más importante, es tener claridad de que ese objetivo o ese logro que ustedes quieran alcanzar a través de ejercer ese liderazgo, pues sepan que en muchas ocasiones puede cambiar. Y puede cambiar porque constantemente tenemos que adaptarnos a realidades que nos lleven a tener que replantearnos escenarios, que el objetivo a lo mejor es muy, estamos esperando alcanzar algo muy grande en muy poco tiempo y a lo mejor necesitamos un poquito más de tiempo para alcanzarlo, o es un objetivo que se nos hace difícil de alcanzar en este momento, o hay distintas condiciones que nos retrasan ese camino, o más bien nos adelanta y bueno, logré el objetivo, pero no me quiero quedar aquí, quiero seguir avanzando. Es decir, tenemos que estar constantemente adaptados a los cambios, ¿ok? Entonces, quitando estos 3 puntos que ya les mencioné, creo que ahorita hablar un poco de los beneficios que nos daría a nosotros tener esta claridad es que en primer lugar nos diferencia del resto de la competencia. Es decir, yo con mis iguales, con cualquier persona que yo esté presentando un proyecto, pues me diferencio porque tengo claridad, tengo un norte a donde yo quiero ir, tengo un equipo que me acompañe y que cree porque les he hecho saber que hay un camino a donde hay que apuntar. Y te diferencia de que a lo mejor tu competencia puede estar teniendo todavía esas dudas en el camino. Nos permite hablar directamente al nicho que es nuestro objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi equipo, pues mi gente, pues mi sector, mi comunidad, mi colectividad, para ese objetivo que tengo en mente. También demuestro la transparencia, cuál es mi propósito y por qué yo estoy aquí. Te ayuda a relacionarte directamente con la persona, sabes que no hay malas intenciones por detrás, o bueno, y si las hay también las puedes saber de una vez, porque ya entiendes cuáles son los intereses y el propósito de esta persona, y permite la ejecución de un mercadeo, de una visión, de una imagen, de un perfil mucho más honesto, porque evidentemente se conecta con las personas. Nosotros somos humanos, somos de carne y hueso. Los líderes no son esculturas ni personas que están por encima de nosotros, son como nosotros. Entonces, un líder, al final, para la única manera de tener esa conexión es que entendamos cuál es ese propósito que él sigue, que me conecta y que me hace llegar a donde quiera llegar. Entonces, justamente, y luego de decir todo esto, les pido que piensen un poco en circunstancias, en situaciones donde ustedes a diario pueden encontrarse con un liderazgo y me las van a ir compartiendo. Es decir, y quiero que me piensen en momentos donde no es que, porque vi al alcalde de mi comunidad, vi al concejal, no. Quiero que me hablen de esos pequeños momentos, de esas pequeñas situaciones donde se manifiesta un liderazgo y que ustedes han sido testigos o incluso donde ustedes han ejercido el liderazgo. Y bueno, vamos a ir hablando de eso mientras van escribiendo por el chat. Aparte, bueno, de este punto que creo que es importante porque también es bueno llevarlo a un punto más que nos conecte, pues al día a día, a la normalidad de ver las cosas de lo que se hace un liderazgo. Vuelvo al punto de conectar lo que ya les expliqué del propósito con el video que vimos. Yo creo que cuando uno se plantea, y les voy a hablar en un caso hipotético, una persona que tiene un proyecto
un proyecto que quiere ejecutar. Yo quiero plantearle a mi comunidad un proyecto para la reconstrucción y la reformación de la estructura de la calle principal de nuestra comunidad. Nosotros somos tantos habitantes en esta zona, pero la calle donde nosotros hacemos uso común, que es para poder subir y desplazarnos por todas nuestras casas, está totalmente destruida. Entonces, nosotros queremos reconstruir este sector. Entonces, la pregunta, y aquí quiero que se hagan ustedes mismos el ejercicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Y entonces, ahí es directamente relacionado a reconstruir el muro que está roto. Punto. Yo me uno a este equipo para reconstruir el muro que está roto. Luego, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Entonces aquí viene, bueno, mira, nosotros en vez de utilizar cemento, vamos a hacer una especie de una mezcla hecha con materiales reciclados que nos va a permitir cuidar el ambiente y al mismo tiempo hacer que la misma comunidad se incorpore para arreglar la calle y por ende ese es nuestro factor diferenciador, el cómo lo hacemos. Ahora, el por qué. Y ahí es lo interesante. ¿Por qué lo hacemos? Ah, porque quiero arreglar la calle. No, porque nosotros queremos como colectivo cambiar la realidad de cada uno de nosotros y que de esta manera, cuando una persona quiera desplazarse en las zonas comunes, no tenga que perder tiempo, no tenga que arriesgar su vida por si se cae en alguno de los espacios que están rotos, o incluso no tenga que estar, digamos que, perdiendo tiempo al momento de desplazarse porque existen averías que no le permiten llegar a su lugar y porque a través de este cambio nos conectamos como comunidad porque trabajamos en equipo para reconstruir nuestras áreas comunes. Ahí cambia el concepto, ahí cambia. Yo les acabo de hacer un invento, o sea, no crean que esto estaba preparado, les di un invento y podemos poner otro ejemplo. Pero lo que quiero que entiendan es que es fundamental entender el por qué. No es qué, porque el qué, bueno, sí, yo ayudo a mi comunidad, ese es el qué. ¿Qué hago? Bueno, ayudo. Pero ¿por qué lo hago? Porque yo quiero transformar mi comunidad, porque quiero que nosotros como comunidad tengamos las condiciones para vivir en un espacio seguro, en un espacio donde tengamos tal y tal y tal cosa. Entonces, eso es fundamental para que ustedes puedan poner en práctica y hagan este ejercicio de la diferencia entre el qué, el cómo y el por qué. Y justamente cuando llegamos a ese por qué, entendemos que la gente nos escucha, nos sigue, no es por el qué. El qué conectará a muchas personas, a ese porcentaje por debajo de los 66%, pero el por qué me conecta con la gente que piensa como yo, que quiere un mejor espacio como yo, que se conecta con mi objetivo, no con el trayecto, con el objetivo a largo plazo y que entiende que eso que yo quiero, él también lo quiere. Y por eso es que en muchas ocasiones, cuando hay un liderazgo que no logra presentar este propósito, no logra conectarte con el porqué, al final termina perdiendo credibilidad. Termina perdiendo ese apoyo porque la gente está esperando que ese líder sea tu guía. Ese líder asuma responsabilidades. Pero cuando ese líder quizás no ha marcado muy bien su propósito y yo no me he conectado totalmente con él, cuando ocurre algo que me hace perder esa seguridad en cuanto a esa guía, pierdo el interés de seguir siguiendo a la persona. No porque carezca de las capacidades, sino porque simplemente dejo de conectarme con él. Entonces, esto es para que ustedes entiendan la importancia además de asumir el liderazgo. El liderazgo cuando se asume y se debe asumir de manera completa, en cualquier escenario. Y repito, en una comunidad, en una casa, en una escuela. Pero el liderazgo es fundamental porque al final la gente, ese equipo, que para que tú seas líder necesitas ese equipo, también es fundamental para poder rendirle cuentas a esa gente. Es decir, o sea, la gente también está esperando de ti y por ende debes asumirlo con total responsabilidad. Aquí leo, cuando estamos en una actividad grupal y una persona, el liderazgo reparte las responsabilidades y él lleva a cumplir la actividad. Perfecto. Cuando estás en Moon, y diría que cuando yo salgo a la calle y decido dónde y cómo voy a ir primero. Organizar a qué voy a hacer y guiar a mi equipo, por ejemplo, a mi mamá, a dónde voy. Exactamente. Acaban de darme 3 ejemplos sencillos, 3 ejemplos donde el liderazgo se manifiesta. El primer punto que mencionaron es una actividad grupal. Cuando uno está en una actividad grupal y hay un desorden y la gente está gritando y no hay una persona que pueda decir, miren, vamos a hacer silencio, vamos a organizarnos, miren, yo propongo esta idea, que tú hagas esto, que tú hagas lo otro, que tú hagas no sé qué,
y organizaste un equipo, los uniste en una idea y además planteaste un objetivo común, ahí estás manifestando un liderazgo. En el caso de los modelos de Naciones Unidas, pues evidentemente cuando uno está representando un país, está representando a un personaje en un comité histórico, etcétera, también estás ejerciendo un liderazgo al encargarte de, bueno, llegar a representar en una discusión, tratar de llegar a una negociación en equipo, unir a personas que a lo mejor dicen, no, yo no quiero trabajar con ese país porque ese país habló muy feo de mí. Bueno, mira, ¿cómo hacemos para que podamos trabajar juntos? Eso responde a un buen liderazgo. Diría que sería, bueno, el punto de cuando salgo a la calle y entonces las dudas, mira, ¿será que vamos a comer? ¿Será que pasamos primero a hacer tal cosa? ¿Será que? No, mira, mamá, vamos a hacer esto, vamos a caminar por aquí, vamos a caminar por el otro lado, regresamos, hacemos lo otro. Bueno, mira, ahí asumí un liderazgo, di una línea de acción y de alguna manera nos complementamos y lo hicimos. Capaz no es un equipo de 10 personas, puede ser un equipo de 2, 3, una persona. Al final el liderazgo no necesariamente necesita estar acompañado de muchas personas. Y el último, cuando realizamos el almuerzo y alguien guía la preparación de la comida, exactamente. Cuando estamos todos haciendo una comida, entonces bueno, si cada quien empieza, hay que hacer una arepa y todo el mundo agarra en cada bol y empieza a hacer agua con harina, bueno, mira, hicimos 10.000 arepas y perdimos masa y nadie se la va a comer. Ah, bueno, pero una persona dice, bien, yo me encargo de buscar la harina, la otra se encarga de amasar, el otro se encarga de prender el horno para que vaya preparando la temperatura, el otro se encarga de ir lavando los platos cuando se ensucian. O sea, cada quien cumple una función distinta y al final esa persona está asumiendo liderazgo. Entonces, bueno, quería que ustedes pusieran aquí esto porque es importante, insisto, que ustedes entiendan que los liderazgos y de alguna manera lo que nosotros vemos de manera normal o estamos acostumbrados a ver es que un líder es muy lejano a mí. Un líder es una persona que prácticamente no es humana y es mentira. Un líder es nuestra mamá que se despierta y nos lleva a buscar una cosa y nos guía y nos lleva a hacer una cosa y es una madre, es un padre que sale a trabajar y con un equipo de trabajo logran objetivos. Son ustedes mismos en un salón de clase que se organizan y llevan a cabo una actividad. Es quien decidió emprender y llevar a cabo un proyecto y a través de ese proyecto ejerce el liderazgo. Entonces, con esta introducción y con estos conceptos que hemos venido hablando, quiero hilarlos ahorita a cómo se puede ejercer el liderazgo para el desarrollo de propósitos personales y cómo podemos llevar a cabo organizaciones, digamos, desarrollar una ONG, una fundación, un proyecto personal, llevar a cabo una actividad puntual, pero que persiga a través del desarrollo de nuestro liderazgo un propósito que podamos trabajar y construir. Yo, hablándoles un poco, aquí Gladys pone, cuando vas al supermercado y ayudas a dar ideas, como la realización de una lista o elegir qué compras, para así ahorrar tiempo y dinero. Exactamente. Este es otro ejemplo. Cuando simplemente estás siendo eficiente, estás mejorando en todos los sentidos, estás ahorrándole tiempo a los demás, logras llegar y asumir pues directamente qué es lo que quieres hacer y sales más rápido del supermercado porque te organizaste, te estructuraste y lograste hacer las cosas más rápido. Todos estos son ejemplos y les agradezco que los compartan aquí porque creo que todo esto nos ayuda a comprender de una mejor manera las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder desarrollarnos nosotros y asumir liderazgo en distintos espacios. Entonces, como les decía, parte de poder conectar esto con nuestras experiencias personales y poder llevarlo más a un contexto, disculpen, palpable, es cómo yo puedo utilizar el liderazgo para llevar a cabo un proyecto, para crecer como persona y cómo puedo, a través del liderazgo, lograr mis objetivos. ¿Ok? Entonces, hay que comenzar en primer lugar, y creo que es fundamental, además que es algo que ustedes lo podrán ver a diario, porque creo que Más Ciudadano en algo que se caracteriza de manera fundamental, es que tienen un equipo maravilloso, y un equipo donde todos trabajan y coordinan muchas cosas. Entonces, para mí es fundamental, uno, que a la hora de poder pensar en el desarrollo de un proyecto, hay que pensar en las personas que te acompañan. Y para que esas personas duren y perduren en el tiempo, tienen que estar de alguna manera conectadas con ese propósito y conectadas con la manera de hacer las cosas, que se conecta con el cómo,
con el por qué y con el qué. Pero para poder llegar a esos puntos es fundamental desarrollar ideas que nos lleven a esos puntos o esos objetivos. ¿Ok? Yo personalmente, y les hablo desde mi experiencia, estando en la universidad, tuve la oportunidad de participar en muchas organizaciones, participé, como lo dijo Teresa al inicio, modelos de Naciones Unidas, que me permitieron, pues, ese primer punto que les dije, que es mejorar y a través de las herramientas blandas, pues, poder transmitir mejor mis ideas. Creo que eso es algo fundamental, que uno no se da cuenta, pero cuando nosotros hacemos actividades académicas extracurriculares, perfeccionamos nuestra manera de comunicarnos, de transmitir los mensajes, de decirle a las personas de una manera mucho más clara y concreta cuáles son qué quiero transmitir, cuáles son mis objetivos, cómo te puedo unir a las cosas que hago, porque bueno, evidentemente el practicar constantemente esas herramientas blandas te perfeccionan y te dan mayor empatía, mayor carisma, mayor aspectos de conexión con la gente. Entonces, tocando ese primer punto, yo además de participar en Modelo Naciones Unidas, también trabajé de la mano con el movimiento estudiantil, con los centros de estudiantes, con el estudiantado. Y yo creo que lo que es fundamental, porque en el momento que yo decidí pues desarrollar un proyecto como lo que es Beca Umpana, no sé si acá lo conocen todos, pero Beca Umpana es una organización que nace en el año 2010 en la Católica, hasta el año 2012 los fundadores la llevaban, o sea, la dirigían dentro de la universidad, pero luego la mayoría de los fundadores se fueron del país y el proyecto pues quedó de alguna manera suspendido, no hubo en ese momento una continuidad en cuanto a su ejecución y en cuanto a su proyecto. Y fue ahí el momento donde un grupo de estudiantes en el año 2017 decide, bueno, vamos a retomar este proyecto, vamos a mantener su estructura, pero vamos a cambiar un poco para poder darle un propósito que responda a las necesidades que nosotros creemos que debemos atacar, pero para lograr un objetivo común. El objetivo común, por lo menos de nuestra organización, es ofrecerle a los estudiantes educación y que la educación pueda ser una herramienta para cambiar la sociedad en la que vivimos. Vamos a pensar que ese es el objetivo final. Entonces, si mi objetivo final es que yo a través de la educación pueda cambiar la vida de los estudiantes y al mismo tiempo utilizar la educación para cambiar mi sociedad y la sociedad en la que vivimos en Venezuela, entonces ese es mi objetivo a largo plazo o mi objetivo final. Pero en ese trayecto hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que darle forma. Principalmente, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito que a mí me conecta con las personas? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me gusta estar aquí? ¿Por qué me gusta llevar a cabo una organización? Bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que comenzar a diferenciar entre lo que es un propósito o algo muy común que erróneamente nos equivocamos, lo que son la misión y la visión. ¿Ok? Entonces, hago esta diferenciación porque me parece que es importante que nosotros entendamos esos conceptos. Una visión y una visión o valores, ¿verdad? Que sería lo que responde directamente al cómo lo hago, es el cómo empuja. Es decir, la misión explica cómo logramos nuestros propósitos, ¿ok? Y los valores y los principios son los límites de nuestros comportamientos. Si el propósito es aspiracional, el cómo comienza a aterrizar nuestro propósito y transmite que nos hace diferente, ¿ok? O sea, insisto, la misión y la visión en este aspecto nos permiten saber cómo nosotros podemos ser diferentes al resto. Pero el propósito, que es el porqué que me guía, es el propósito comunica por qué hacemos lo que hacemos, por qué existimos y por qué somos parte de algo que es más grande, ¿ok? Y justamente hago esta diferenciación porque me parece fundamental que entendamos cuando llegamos o sea, ponemos en práctica realmente lo que es el propósito de una organización. Entonces, como yo les decía, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es ese cómo que nosotros podemos identificar puntualmente en la organización en la que yo formo parte? Bueno, ¿cómo hacemos las cosas? Bueno, nosotros trabajamos en las universidades privadas en las que tenemos alianza, otorgamos becas del 60, 80, 100%. Ese es mi cómo. ¿Qué me diferencia? Ah, bueno, otras instituciones lo hacen por encima del 100, otras lo hacen por debajo del 40. Bueno, cada una es diferente. Bueno, sí. Ahora, el por qué. Y ahí es cuando es fundamental poder identificar cuál es ese propósito
que me permite conectarme directamente con mi organización. Entonces, ese propósito puede ser un propósito muy amplio, puede ser un propósito muy específico, pero lo importante es que ese, como les dije y se los repito, se conecte directamente con lo que nosotros hacemos. Nuestro propósito, por ejemplo, es generar oportunidades para seguir construyendo país. Ese es mi propósito. Generar oportunidades para poder seguir construyendo país. Y lo que a mí me conecta es ese propósito que me define el por qué. ¿Por qué yo lo hago? Porque yo creo que en Venezuela hoy en día no hay oportunidades para los jóvenes de poder estudiar como en otras partes del mundo y que nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos para que jóvenes como ustedes, como yo, como los que van a seguir pasando por la universidad y llegando a la universidad posteriormente, tengan oportunidades en Venezuela y que quieran quedarse en Venezuela y que quieran construir nuestro país y reconstruir nuestras instituciones en Venezuela. Entonces, ese es el propósito que nosotros tenemos. Ahí está el factor diferenciador. Es algo que va más allá. Es ese hilo conductor que me lleva a mi objetivo. Mi objetivo es que la educación y que a través de la educación yo pueda cambiar la sociedad en la que vivimos, que tengamos jóvenes profesionales, preparados, que entiendan la importancia de prepararse y estudiar para poder ser competidores a nivel profesional en distintas empresas y que a través de las empresas que tenemos en el país y que vamos a seguir teniendo, seamos productivos y podamos hacer que nuestras empresas sean productivas y por ende ofrecer trabajo y que la gente trabaje y que tenga ingresos monetarios y que la gente pueda desarrollarse, superarse. Todos esos aspectos que les menciono, todo ese es mi objetivo final. Ahora, ¿cómo llego para allá? Bueno, insisto, misión, visión, valores, ese es mi cómo yo lo hago, mi manera que me diferencia. ¿Qué me conecta con la gente? El por qué, mi propósito, para seguir ofreciendo, se me olvidó, les pido disculpas, para seguir generar oportunidades para seguir construyendo país. Entonces, ese es entonces el punto diferenciador. Entonces, le hago esta explicación un poco más a profundidad y relacionando directamente con un proyecto como este, porque yo, al igual que ustedes, no estaba claro qué quería hacer, ni siquiera cuando llegué a la universidad. Cuando yo estaba estudiando en el colegio y además mis compañeros compartían lo mismo, no teníamos claridad exactamente qué queríamos hacer. Teníamos intereses, nos gustaban ciertas cosas. A mí en lo personal me gustaban muchas cosas que me llenaban a nivel personal, ayudar a los demás, servir en distintos espacios, etc. Pero es a través de ese desarrollo que nosotros vamos teniendo que vamos encontrando nuestro propio propósito, nuestros intereses, nuestra verdadera vocación, que puede ser no solamente servir a los demás, puede ser una vocación muy personal, servir en un espacio donde yo creo que sirvo, pero a lo mejor es un espacio que me sirve más a mí que al resto. Pero es encontrarnos con nosotros y saber qué es lo que queremos hacer. Y ese proceso se va desarrollando en distintos espacios, en distintas áreas que nos van dando a cada uno de nosotros la posibilidad de surgir, de crecer como personas, etc. Entonces, ese desarrollo, esa línea para poder entender cuáles son nuestros objetivos, es fundamental ir pensando en cómo yo puedo utilizar el liderazgo en mi comunidad, en mi espacio, en mi casa, para hacer o lograr aspectos positivos que ayuden a los demás, a la gente que se encuentra en mi comunidad, en mi casa, en mi zona, en mi colegio, en mi liceo, en todo lo que se relaciona a mí. Y en ese aspecto, no solamente utilizar el liderazgo es importante, sino cómo podemos hacer que el liderazgo nos permita transformar la vida propia nuestra y la vida de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de dejar un espacio para que ustedes hagan, no sé, preguntas o comentarios, quería leerles un poema que a mí me parece muy bonito y quería compartir con ustedes, porque además siento que es una manera interesante de poder llevar más el tema del liderazgo a ese aspecto, como les dije, más cotidiano, más de nuestra vida diaria. Y es un poema de Jorge Luis Borges que se llama Los Justos. Y el poema dice lo siguiente: un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música y que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez,
el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón, esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Y me parece interesante este poema porque justamente son esas personas que a diario nosotros ignoramos, pero que realmente están utilizando su liderazgo para cambiar el mundo. Personas que, por ejemplo, con actos pequeños como no comerse la luz, porque sabe que eso no está bien, porque si me como la luz estoy cometiendo una infracción y estoy tratando de darle un ejemplo a los demás ciudadanos, aunque otro sí se la coma, esa persona que está siendo ignorada está cambiando el mundo. O cuando una persona decide no conformarse con la situación en la que está viviendo y desarrollar o llevar a cabo un proyecto en su comunidad, esa persona está cambiando el mundo. El que usa un tapabocas, aunque las autoridades no lo exijan y entienden que lamentablemente estamos a través de una pandemia y que no hay ningún control sanitario que nos dé tranquilidad, esa persona está cambiando el mundo. Entonces, quería cerrar con este poema porque creo que es fundamental que comencemos las generaciones como ustedes, que se están preparando, que están aprendiendo de conceptos de ciudadanía, conceptos de liderazgo, conceptos de cómo puedo poner esto en práctica, entendamos la importancia de lo que implica utilizar el liderazgo en nuestras vidas. Y si nosotros utilizamos ese liderazgo de manera positiva o negativa, pero cómo podemos utilizarlo para transformar y tener un impacto no solamente en nuestra comunidad, en nuestras vidas, sino realmente en la vida de los demás. Ustedes, bueno, para no aburrirlos tantos con el tema que les hablaba de Becumpana, pero cuando nosotros pensamos mucho en qué estamos haciendo y cómo esto de alguna manera aporta a los demás, nos damos cuenta es realmente cuando escuchamos los testimonios de las personas que estamos becando, o sea, nuestros propios becarios, porque entendemos que realmente el esfuerzo de poder encargarnos de buscar patrocinios, buscar personas que nos apoyen, levantar eventos, bueno, obviamente sin pandemia, pero todos estos trámites que nosotros tenemos que hacer para poder seguir becando estudiantes, cuando escuchamos el testimonio de una persona que nos dice que para poder ir a la universidad tiene que agarrar un ferrocarril a las 5 de la mañana para poder llegar, después de haber agarrado un autobús que la lleva al ferrocarril, debo llegar a las 7 de la mañana a la universidad, para poder estudiar en la biblioteca, para aprovechar la mañana, para luego tener que regresar a su casa temprano porque es peligroso, para poder agarrar el ferrocarril y volver a llegar a su casa. Tú te das cuenta que cuando dicen que las personas, que los problemas pueden más que las personas, ahí se demuestra que no, y que la gente que está convencida de que quiere cambiar su vida, de que quiere superarse, pues hace lo imposible. Y esos ejemplos pues son los que a nosotros personalmente nos motiva de que estamos haciendo las cosas. Entonces, creo que justamente el trazarse a través del liderazgo, objetivos puntuales, pueden ser objetivos pequeños, pueden ser objetivos grandes, pero que ustedes puedan desarrollar de la mano con un equipo que se conecte con su propósito, pues los va a permitir desarrollar todo lo que se propongan dentro de su comunidad. Nunca se dejen llevar por comentarios que traten de tumbarle sus ideas, si no vienen acompañados de una crítica constructiva. Entiendan que en muchas ocasiones también la gente pues no siempre da los mejores consejos con las mejores intenciones, pero piensen en lo que ustedes quieren hacer como personas. Y esto no tiene que ver en términos involucrarse en nada puntual. No estoy hablando de una organización política ni de una organización sin fines de lucro. Esto hablo en qué quieren hacer con su vida, y cuando encuentren qué quieren hacer con su vida, pues entonces conecten a las personas que se encuentran a su alrededor con ese propósito. Yo quiero ser un futbolista, yo quiero ser un empresario, yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un comunicador social, yo quiero trabajar en un taller mecánico, pero quiero que mis carros tengan la mejor calidad y el mejor servicio. Yo quiero, o sea, eso que yo quiero, eso que a mí me motiva, eso que a mí me inspira, yo tengo que saber
transmitírselo a los demás. Y la única manera de transmitirlo es que yo realmente me lo crea. Para yo poder ejercer el liderazgo, yo me lo tengo que creer. Me tengo que creer que lo que estoy diciendo tiene sentido. Que la gente confía y crea en que yo estoy asumiendo un liderazgo para que entonces de esa manera podamos trabajar en la conducción de un objetivo en común mientras todos le vamos sumando a ese saco. Porque cuando hablamos de liderazgo, ese liderazgo, como se los dije al principio, y con esto quiero dejarlo claro, los liderazgos están acompañados de un equipo. Y el equipo es como un motor. ¿Cómo funciona un motor? Los motores funcionan porque todas las piezas que forman parte de él tienen que moverse, cada una a su manera, cada una en su sentido, pero tienen que moverse para que los motores arranquen y se puedan mover. Justamente eso es lo que hace un equipo, que para que pueda una voz de mando movilizar a una gente, todas las piezas tienen que caminar, tienen que moverse para que eso pueda andar. Así que no sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, algún comentario, lo pueden hacer a través del chat. Justamente con este punto que estábamos hablando, en relación al tema de los conceptos que estábamos hablando, del liderazgo. Bueno, mientras la gente a lo mejor se anima a participar y escribir algo, yo sí quisiera, bueno, al final, parte de lo que les comparto y de lo que les hablo, de alguna manera se relaciona directamente conmigo. Yo creo que, como les decía, en muchas ocasiones cometí el error de ver que los liderazgos, que un líder era una persona que era muy difícil de alcanzar y que incluso para yo poder ser líder para mí era difícil, porque tenía una concepción muy errada de lo que era el liderazgo, pero creo que con el tiempo uno puede entender que está en nosotros el saber identificar esas oportunidades para poder hacer uso de nuestras capacidades y alcanzar objetivos que nos tracemos. ¿Ok? Nosotros en Venezuela tenemos muchísimos ejemplos de líderes muy buenos, extraordinariamente buenos de nuestra historia, como también tenemos líderes que han sido muy mal. Y justamente creo que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de aprender y entender. No cerrarnos a una sola manera de ver un liderazgo, es una sola manera de ver un concepto, pero sí entender que parte de lo que nos toca a nosotros como sociedad y a ustedes, jóvenes, que están estudiando, que se están preparando, que están haciendo cosas para seguir de manera extracurricular, ser mejores ciudadanos y mejores ciudadanos, pues tienen que entender la importancia de tener un criterio de discernimiento, tratar de estudiar bien, leer la historia, ver ejemplos que funcionaron en nuestro país, no solamente a nivel político, sino a nivel empresarial, a nivel social, porque eso es fundamental. Y bueno, creo que aquí la pregunta que me hace Gabriel es, entonces, ¿usted cree que si yo tengo una idea de negocio, proyecto de vida, el primer paso sería pensar el por qué? Bueno, sí. Sí, yo creo que eso es fundamental. Gabriel, que tu primer paso para el desarrollo de esa empresa, de ese proyecto de vida, vaya ese primer punto con el por qué. Obviamente, puede ser que no consigas esa respuesta de manera inmediata, pero sí tienes que ir trabajando en alcanzar ese por qué. Es decir, yo a lo mejor realmente no sé por qué en lo personal hago algo o quiero, o capaz cuál es mi por qué de vida. Esa puede ser una pregunta que a lo mejor tengas dudas en contestarte. Pero en ese proyecto personal, ¿por qué lo quiero llevar a cabo? ¿Por qué me motiva montar un negocio de perro calientes con 2 amigos cerca de nuestra casa? ¿Por qué? ¿Por qué me motiva? Y no necesariamente tiene que estar conectado con un propósito personal, bueno, porque mi familia toda la vida ha cocinado perro calientes. No. Tiene que ver con un propósito del por qué yo decido hacer esto. ¿Qué me está motivando a hacer esto? Porque quiero hacer el mejor perro caliente, porque le quiero dar a las personas de mi comunidad una experiencia distinta, que coman un perro caliente
que disfruten, que tenga la mejor calidad en su preparación, que el pan sea suave. Bueno, eso va de la mano con ese propósito. ¿Ok? ¿Por qué yo lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué yo quiero hacer todos estos cambios? Esto al final es mi qué, pero ¿por qué lo quiero hacer? Entonces, yo creo que sí es fundamental entender ese por qué, porque de no identificarlo a tiempo puede pasar, en muchas ocasiones ocurre, que nos perdemos en el camino. O sea, yo decidí llevar a cabo este proyecto, pero bueno, realmente no estaba tan convencido. Y entonces, claro, cuando ya yo empiezo a transitar por ese camino, empiezo a tener dudas. Pero ¿será que tiene sentido lo que estoy haciendo? Pero ¿será que yo en verdad, o será que hago algo más fácil? Porque esto está como difícil. Si yo tengo un propósito, no importa los obstáculos que vengan, no importa lo difícil que sea montar mi negocio, pero yo voy a voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi poder para alcanzar ese objetivo porque tengo en mente que ese por qué me motiva para alcanzarlo, sin importar los obstáculos que vengan. Una otra pregunta es qué tan importante es fomentar los liderazgos en este momento en el país, qué pueden hacer para comenzar a ser líderes a pesar de la edad de los participantes. Bueno, miren, como les dije, un liderazgo, los liderazgos o un líder no tiene edad. Todos nosotros, desde que tenemos uso de razón, como les comentaba al principio, ejercemos el liderazgo de distintas maneras. De manera inconsciente en muchas ocasiones y de manera consciente en otras ocasiones. Nosotros cuando somos pequeños y estamos con unos primos y vamos a hacer una travesura y la persona que guía al grupo para hacer la travesura está ejerciendo un liderazgo negativo, pero lo está ejerciendo. Eso es una forma en la que desde pequeño se puede hacer el liderazgo. Ahora, hablando en términos de liderazgo más en un aspecto relacionado con el país, yo creo que como seguramente habrán escuchado en muchas ocasiones, que las circunstancias como las que estamos viviendo, los problemas, las dinámicas que se nos enfrentan en muchas ocasiones, nos hacen pensar, ¿verdad? Si tiene sentido lo que yo quiero hacer, me replanteo muchas cosas, en muchas ocasiones hasta incluso la situación te hace querer no hacer más. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar realmente que para poder, digamos que involucrarnos en temas políticos, en liderazgos en la sociedad, formar parte de un grupo o una organización, de una fundación, de una asociación civil, tengo que comprender que para poder yo fomentar un liderazgo, para poder yo desempeñar un liderazgo, necesito que se me presenten oportunidades. Y en las grandes circunstancias como esta, en los momentos donde son más álgidos en cuanto a circunstancias negativas, surgen grandes oportunidades. Y yo creo que la situación que estamos viviendo en este momento nos ha abierto muchas oportunidades. Yo tengo 26 años y desde que desde el año 2017 formo parte de una organización como director ejecutivo. En cualquier parte del mundo, un director ejecutivo no llega, para ser director ejecutivo, mínimo yo creo que puedes tener unos 30, 35 años y ya eso es bastante joven. E incluso en experiencia laboral debes tener muchísimos años más. Entonces, las circunstancias en las que vivimos nos permite asumir roles y responsabilidades que en otras circunstancias quizás fuese mucho más complicado hacer. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que creo que la situación que estamos viviendo más bien nos debe motivar a querer involucrarnos más, a hacer cosas distintas, a formar parte de organizaciones, de no quedarnos con los brazos cruzados y resignarnos porque la situación que vivimos no nos gusta o nos incomoda o incluso no me permite porque nos afecta el bolsillo de la familia, porque mis padres no están trabajando, porque la pandemia además se suma a todo este problema y nos afecta directamente como familia. Entonces ahí es cuando tenemos que darnos cuenta que tenemos todas las razones para involucrarnos y hacer algo para cambiar esa realidad. Yo voy a aprovechar que estamos hablando de esto y justo hace poco estaba leyendo, voy a aprovechar porque ya que me tocaron esta tecla de este momento del país, leí hace poco un artículo, los invito a que lo lean si quieren, se llama El peligro de una historia única. Es un artículo que escribió Chimamanda Adichie, es una ciudadana surafricana, que ella
comienza a escribir, es autora de muchos libros, y escribiendo sobre África y sobre todo sobre Nigeria, porque ella nace, crece en Nigeria y luego va a estudiar a Estados Unidos y trabaja, digamos que en promover su cultura, la cultura de su país, y en este proceso que ella empieza a hablar, habla de cuando le ha tocado ir a Estados Unidos y volver a Venezuela. Y dice lo siguiente, y creo que esto es clave. Cada vez que regreso a casa, y voy a leerlo y lo voy a adaptar a Venezuela, cada vez que regreso a casa, debo confrontar las causas de irritación usuales para los venezolanos. Nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno. Pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Justamente esto responde a que es ahorita donde más jóvenes han impulsado proyectos, donde más personas se han involucrado en espacio, y creo que esta es la oportunidad ideal para que ustedes puedan poner en práctica sus herramientas y ejercer su liderazgo en un negocio propio, formar parte de una organización, en ayudar en una comunidad a través de un proyecto puntual, en mejorar la calidad de vida de las personas que viven en tu misma casa, ser agente de cambio en tus salones de clase, ayudar a esa persona que necesita. Una amiga de nosotros, su mamá tiene que hacerse una operación y no tiene los recursos. Bueno, ¿cómo nos organizamos y levantamos los fondos a través de los amigos para poder ayudar a esa mamá? Todo ese tipo de cosas responden a un liderazgo, y que es además el momento adecuado para comenzar a poner en práctica esas herramientas. Y cierro, porque creo que esto complementa muy bien ese mensaje, que las historias importan, muchas historias importan, las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. Esas historias las puedes conectar directamente con tu porqué. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes debe tener un porqué. Un porqué les gusta formar parte de una organización. Capaz no lo han encontrado, insisto, pero lo van a encontrar. Entonces, la pregunta de, ¿todos podemos llegar a ser líderes? Sí, todos podemos llegar a ser líderes, a menor y a mayor escala, dependiendo de nuestros propios intereses. Pero realmente todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ser líderes. Solamente tenemos que nosotros saber utilizar esas herramientas para poder explotar nuestro potencial, y que el liderazgo que yo ejerza, pues la gente le guste asumirlo y le guste y comparta una misma visión para que exista esa empatía. Pero justamente repetirnos en la cabeza que cada uno de ustedes lo puede hacer, dependiendo de sus intereses. Nadie de ustedes está obligado a hacerlo. Pero si ustedes quieren serlo, sepan que lo pueden hacer. Solamente tienen que, como les dije, enfocarse en mejorar esas herramientas básicas que son herramientas blandas, enfocarse en ese propósito que ustedes tienen, que se conecte directamente con su por qué hacen las cosas, y por último, pues llevar todo eso a un objetivo que conecte a las personas. Más allá del propósito que es mi camino, que es mi trayecto para llegar a ese objetivo, es qué quiero alcanzar yo y cómo puedo hacer que personas se motiven para alcanzar ese objetivo. Así que creo que no me parece súper apropiado terminar esto con esta frase, porque creo que, sobre todo cuando hablamos de una historia, siento que hay un gran peligro cuando se polariza la historia y cuando creemos que una historia de alguien tiene más valor que la de otra persona. Y ahí es cuando perdemos, y ahí es cuando dejamos de tomar en cuenta las visiones que puedan haber en una sociedad. Y justamente ahí es cuando la educación es tan importante, porque lo más importante de que nos preparemos y que apostemos por lo que están haciendo ustedes, de convertirse en ciudadanos, que puedan tener herramientas que los acompañen y que ustedes puedan de manera más directa ejercer como ciudadanos que son, mejores acciones para su comunidad y convertirse ustedes en agentes de cambio. Es fundamental tomar en cuenta que debemos respetar a todos los que formamos parte de una sociedad. Entender los puntos de vista, capaz no compartirlos, seguramente en muchas ocasiones no los van a compartir, pero respetar de que esa persona está ahí, que existe y que tiene las mismas valores, los mismos derechos y además es igual que yo ante la ley. Y por ende, tenemos que respetar las opiniones de todos los que forman parte de esa comunidad. Así que, citando un poco a Ortega, yo
Yo soy quien soy y mis circunstancias gracias a la gente que forma parte de lo que hago y creo que es fundamental, pues, utilizar, como les dije, el liderazgo y las herramientas que pueden desarrollarse a través del liderazgo para ponerlas en práctica en cada una de las comunidades que ustedes decidan, en cada uno de los espacios. Así que, bueno, para concluir, no sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, mientras las van haciendo, quiero nuevamente agradecerle a José Miguel, a Ale, a Tere, a todo el equipo de Más Ciudadanos por la invitación. Espero que haya sido de su agrado esta manera de explicar el liderazgo. Creo que si ustedes quieren realmente leerse un concepto y quieren saber qué tipo de liderazgo hay, qué es un líder, cuántos líderes hay, qué bueno es, pueden meterse en internet y averiguarlo, pero creo que lo interesante de esta presentación hoy es llevar el liderazgo más allá de lo que es un concepto, más allá de lo que es la teoría. Cómo yo puedo utilizar el liderazgo en la práctica que me beneficie a mí como ciudadano para ser un mejor ciudadano, pero sobre todo para que pueda influenciar y tener un impacto positivo en nuestra comunidad y al final tratar de ser agentes de cambio que hoy nuestro país demanda y necesita, de jóvenes como ustedes que se preparen, que estudien y que sigan apostando por nuestro país y por las generaciones futuras que sin duda alguna son necesarias para la Venezuela que todos queremos construir. Así que de nuevo, muchísimas gracias y bueno, fue un placer acompañarlos el día de hoy. Bueno, Nicola, muchísimas gracias. Para nosotros fue el verdadero placer. Yo, mientras dabas la clase, recordaba hace ya más de un año, tú estuviste en un foro con nosotros y les decías a los muchachos que una de las mejores maneras de ejercer el liderazgo era estudiando, porque en un contexto tan complicado como el que nos encontramos hoy en día, el estudio y el conocimiento es algo que nada nos va a poder robar. A mí eso me marcó y creo que siempre lo voy a recordar, que es eso, que el estudio te va a acompañar por siempre. Así pierdas todo, lo que aprendiste no lo vas a perder nunca. Y bueno, yo hoy, con mucho cariño se lo recuerdo a los muchachos porque sé que también viene de ti. Y bueno, finalmente agradecerte a ti por tan buena clase, estuvo increíble, me encantó cómo abarcaste el tema, porque muy pocas personas lo ven de esa forma, y eso es lo que hace falta, eso es lo que hace falta para que todo mejore. Y bueno, gracias a todos los muchachos que se conectaron, hay muchos que han tenido fallas en internet. Te agrego algo muy breve, justamente con lo que estabas diciendo. No solamente creo que es la mejor manera de ejercer el liderazgo a través de la educación, sino que creo que además es un acto irreverente en las circunstancias en las que vivimos. Es nuestra manera de poder protestar de manera silente en que todo lo que estamos aprendiendo nadie nos los va a poder quitar, porque se nos queda aquí grabado para siempre. Y esa herramienta, este poder, es mucho más fuerte que el poder de las armas. Y eso es importante que todos lo tengan en cuenta. Qué increíble, ¿no? Es que, no, muchísimas gracias, porque yo a mí no se me va a olvidar nunca y sé que a los que están aquí el día de hoy y que van a ver esta clase, tampoco se les va a olvidar. Entonces, bueno, darte las gracias, de verdad que fue una excelente ponencia, a todos los que participaron, y bueno, esto es todo por hoy. Cualquier cosa los muchachos nos llegarán harán llegar las preguntas, y bueno, llenar el formulario, se los haremos llegar, y cumplir con las asignaciones que ya les tenemos pautadas. Entonces, ante cualquier duda, ya ellos se comunicarán con nosotros. Y bueno, gracias a ti, Nicola, por una clase tan increíble y tan completa y tan dinámica también. Una feliz tarde y bueno, cuídate. Y chao a todos los muchachos. Un abrazo grande. Que tengan un feliz día.